Hola, soy Montserrat Hernández Zamora y estoy haciendo este video como parte de mi actividad 5 para mi materia de estudio de los estados financieros. Estamos viendo la unidad de estados financieros de casos especiales y estados financieros consolidados. Lo que tengo que explicar es qué son los estados financieros consolidados. Y para eso creo que es importante entender qué es un estado financiero. Un estado financiero es el producto final de todo el proceso contable. Es decir, una vez realizados todos los registros contables a través del periodo, el resultado final son los estados financieros. ¿Sí? Los estados financieros se dividen en estados financieros básicos y estados financieros de casos especiales. Los estados financieros básicos son 5: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Y dentro de ellos se encuentran también los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son los mismos que los estados financieros básicos, pero refiriéndose a empresas que son consolidadas y controladoras de otras empresas, ¿sí? Para eso hay que entender qué es una consolidación. La consolidación se refiere a cuando una entidad económica controla a otras entidades independientes que son subsidiarias de ellas, ¿sí? Se refiere a cuando hay un control, y el control es cuando tiene derechos de decisión sobre las otras entidades independientes, ¿sí? Ya que es la empresa matriz, ¿sí? Un ejemplo de esto es Grupo FEMSA, que tiene Coca-Cola, Oxxo, fundaciones, entre otras. El punto es que toda la información de esas empresas y sus estados financieros independientes se consoliden en un solo estado financiero que tenga la información de todo el grupo y no las entidades por separado. Es importante recalcar que la información de los estados financieros consolidados no se obtiene al agrupar los estados financieros independientes de todas las subsidiarias de la controladora, sino que combina esos estados financieros independientes para consolidarlos en un estado financiero general de todo el grupo, ¿vale? Dentro de ello realizan diferentes operaciones para, por ejemplo, eliminar la inversión de la controladora del patrimonio de las otras partes del grupo. Se eliminan las operaciones intergrupo. Se le llaman operaciones de homogeneización, eliminación patrimonial y eliminación económica y financiera para poder obtener el estado financiero consolidado, ¿sí? La otra parte de los estados financieros son los estados financieros de casos especiales, y estos se preparan únicamente para atender necesidades o información en específica que solicita alguna persona o alguna organización por alguna razón. Dentro de estos estados se encuentra el balance inicial, que se tiene que preparar en todas las entidades para dar a conocer la situación antes de empezar operaciones. Está el estado financiero de periodos intermedios, que se prepara mientras transcurre el periodo por alguna solicitud en específico. Está el estado de costos, que es para conocer más a detalle las erogaciones del proceso de producción. El estado de inventarios, para conocer cómo está el inventario. El estado financiero extraordinario, que son estados financieros que se preparan por alguna transformación o fusión o por algún cambio que vaya a haber en la empresa y que se necesite conocer la situación financiera en ese momento. Están los estados de liquidación, que es cuando se van a cesar operaciones para poder liquidar las cuentas y saber cómo se termina toda la operación. Están los estados financieros comparativos, que comparan un periodo y otro periodo, y los estados financieros certificados y dictaminados, que son los estados financieros básicos, enfocados sobre todo en el balance general, en el estado de resultados, ¿sí? Que van precisamente certificados y firmados por las entidades principales y directivas de la entidad económica, que serían el representante legal, el contador general y el revisador fiscal. Bueno, y por último, ¿cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores?
Primero se debe considerar la capitalización de un monto superior a los 20 millones de UDIs, ¿sí? Y no se aceptan estados financieros que no estén auditados en los últimos 6 meses, ¿sí? Se debe mantener un historial de operaciones de al menos 3 meses donde se establezca la conformación empresarial, ¿sí? Se deben poseer 10 millones de títulos emitidos como mínimo cuando se quiera empezar a cotizar en la bolsa, y los títulos no deben de tener un precio mayor a una UDI por cada uno de ellos, ¿sí? Se deben mantener también más de 200 inversionistas relacionados con la empresa, y se debe tener un saldo positivo en la utilidad de las operaciones de los últimos 3 años, ¿sí? También se debe tener en cuenta que para empezar a cotizar se debe tener como mínimo el 15% del capital social total pagado, y no se pueden adquirir más del 50% del monto total invertido en la Bolsa Mexicana de Valores. También se deben asumir las acciones basadas en la emisión de bonos o de títulos desde el primer día que se empiece a cotizar, para que así se pueda adaptar al Código de Mejores Prácticas Corporativas y de Ética, ¿sí? Y al final también se debe de colocar el 50% de todo el monto de las emisiones de todos los inversionistas, sin la tenencia que se cobra del 5% de las acciones, ¿sí? Eso es lo que se necesita para empezar a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y qué significa empezar a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores? Bueno, pues significa que vas a hacer pública la empresa, que está aumentando el valor de tu empresa, que se va a fortalecer la estructura financiera de toda la empresa y que se va a obtener un reconocimiento financiero también. Además de que va a flexibilizar las finanzas de los propietarios de la empresa, ¿sí? Bueno, eso pues es todo lo que se requería para esta unidad. Saludos.